Gengis Khan. 1162, Jinchuan, 18 de agosto de 1227, fue un guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia, fundando el primer imperio mongol, el imperio contiguo más extenso de la historia. Bajo su liderazgo como Gran Khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquistas que extendió su dominio a un vasto territorio, desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico, y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina. En la primera fase de esta expansión, las hordas mongolas conquistaron importantes reinos de Asia, como el Imperio Jin del norte de China, 1211-1216, el Imperio Tanguta, el Kanato de Karakitai, el Imperio Khorasmio o la dinastía Song en el sur de China. Su verdadero nombre era Temujin, o Temujin, que significa el mejor acero. La versión china es Tiemougen, que significa hombre supremo en la tierra. Gengis es el nombre que recibió tras ser entronizado como Gran Khan de los mongoles en 1206. En español la grafía tradicional es Gengis Khan, aunque también se encuentra escrito como Gengis Khan, Genghis Khan, Gengis Khan, Singhis Khan, etc. Nació en el seno de un ambiente aristocrático, en una sociedad feudal. Pero tras ser envenenado su padre por los tártaros, toda su familia se vio sometida a los clanes rivales y obligada a vivir en la indigencia. A partir de este momento la familia de Temujin, él, su madre y sus 6 hermanos, se vieron abocados a vivir en la indigencia, alimentándose de la recolección agrícola y de la pesca, agravado esto por la persecución a la que se vieron sometidos por los clanes rivales, especialmente el de los Taichut, que aspiraba al posible janato dejado vacante por la muerte de Yasugei. Según la historia secreta de los mongoles, Yamuja, hermano de Gengis, lo traicionó, buscando el poder total. Poco Yamuja fue entregado a Gengis Khan. Gengis le ofreció el perdón por ser su hermano de sangre, pero este le contestó que como había un solo sol en el cielo solo podía haber un señor de la tierra, y le pidió que le diera una muerte noble, sin sangre. Gengis Khan cumplió el último deseo de su hermano de sangre e hizo que le rompieran la columna vertebral, 1206. Esta ceremonia fue contemplada por el pueblo mongol, que durante el ritual se une fuertemente a sus líderes. Este, a través de las fuerzas espirituales, logra tener a su hermano espiritualmente como un aliado desde el más allá. Continuamente lo invocaba antes de cualquier encuentro militar. En el año 1206 se celebra un Kurultai, a las orillas del río Non, que tradicionalmente se señala como el punto decisivo en la vida política. En este momento toma el título de Kakan y el nombre de Gengis Khan. Gengis significa océano, con lo que quería significar una soberanía tan amplia como el mar que circundaba la tierra, algo así como Khan universal. También es en cuando todas las tribus que formaban parte de la confederación pasan a denominarse mongoles. Bajo un solo mando su jefe, el mago, el alquimista, el solitario, se separó de su mujer y se mantuvo soltero. La epopeya de Gengis Khan se inició con la conquista de China, donde se dirigió primero hacia el oeste para someter el reino Tangut de Sisia, en el río Amarillo, 1209, y después hacia el nordeste con el objetivo de dominar Manchuria. En 1215, la ciudad de Kambaluk, actual Pekín, caía en su poder. A continuación, encomendó al general Mughal la conquista sistemática del norte de China, mientras él penetraba en el reino de Karakitai, en el Kazajistán. En este periodo, mediante la participación pequeñas incursiones, así como en otras actividades, comenzó a adquirir fidelidades de otros individuos jóvenes, muchas veces en su misma situación, que se unieron al valeroso Gengis Khan. Cabe destacar un personaje de bastante importancia que fue Jamuka, un joven de sangre noble que realizó juramento de anda o hermano jurado con Gengis Khan. Es indudable que la posición de Jamuka ayudó en cierta medida a su anda a subir posiciones en la carrera hacia el poder. Sin embargo, en el futuro, ambos serían rivales a muerte. Así se comenzó a formar el núcleo de lo que en futuro sería su guardia imperial. Pero más importante que el apoyo de Jamuka fue el de un antiguo aliado de su padre, que había sido anda de este, Togril, Khan de los Keraitas, que aceptó a Gengis Khan como un jefe de segunda fila. Su posición ahora favorable, unida a su propio magnetismo personal, le proporcionó la adhesión voluntaria de aún más hombres a sus filas.
En este momento se produce un incidente que va a afianzar aún más el poder de Genghis Khan. Su mujer Borte, también Borte o Bortei, es raptada por un clan merquita, pero ya entonces está en condiciones de pedir apoyo militar y también Hamuka aparece con su clan, de forma que el clan merquita es derrotado y la posición del futuro Genghis Khan afianzada. Disputas y rivalidades por el poder llevaron a la separación de Hamuka y Genghis Khan de tal forma que el primero le intentó retirar el apoyo, pero por motivos de linaje, de magnetismo personal o de mejor posición muchos clanes bajo el mando de Hamuka se separaron de él para ponerse voluntariamente bajo el mando de Genghis Khan. Una de sus cualidades principales era su personalidad y su presencia de líder. Se cuenta que era más alto que la estatura normal, tenía la cabeza ancha, mandíbula fuerte y ojos penetrantes de color verde grisáceo, y además la crueldad que impartía con su espada. Un aspecto destacado de la figura de Genghis Khan es su utilización de la guerra psicológica y la implantación de un régimen de terror en muchos de los territorios conquistados. Los mongoles ejecutaron matanzas realmente repugnantes y exhibían los resultados de estas para hacer cundir el pánico entre la población. Al final del siglo XII los Yuchen, en China, promovieron una campaña contra los tártaros, a quienes habían utilizado anteriormente para eliminar a Kabul Khan, y que ahora se habían vuelto demasiado fuertes, empezando a resultar una amenaza. Para ello propusieron a los clanes keraitas, bajo el mando de Togril, luchar contra sus vecinos por el oeste, mientras los propios Yuchen atacarían por el sur. Al lado de su aliado lucharían Genghis Khan y sus hombres. A sus 39 años Temujin se hizo merecedor del título de Genghis Khan cuando la campaña terminó. Los tártaros habían dejado de ser un pueblo independiente y habían sido sometidos al poder de ambos clanes. Los chinos otorgaron títulos a sus aliados, pero en estos se reflejaba una subordinación del futuro Genghis Khan a Togril, que recibió el título de Wan, rey. Después de esta importante victoria ambos aliados siguieron sometiendo a una serie de tribus vecinas y ampliando aún más su poder. Y Hamuka, viendo semejante ascensión, reunió una coalición de todas las tribus descontentas o resentidas con el próximo Genghis Khan y su aliado, el Wankan Togril, quizás también asustado por el creciente aumento de poder de Genghis Khan, ahora Suanda, o debido a su avanzada edad, comenzó a desarrollar una actitud reacia a colaborar, hasta que esto acabó significando la ruptura. Concretamente, el desencadenante fue la negativa del Togril a dar a su hija en matrimonio de Jochi, hijo mayor de Temujin. Esto provocó la ruptura y el preludio para la guerra entre ambas facciones. El Wankan se alió con Hamuka y le puso al frente de su ejército. Cuando se produjo el enfrentamiento, las divisiones internas entre la facción de Hamuka y Togril les llevaron a la derrota, así como el abandono de muchos clanes que luchaban a su lado para adherirse voluntariamente a la causa de Genghis Khan, bajo la que veían mejores posibilidades de futuro. Genghis Khan cabalgando con la caballería mongola, que componía la mayor parte de su ejército. Se produjo de esta manera la caída de los keraitas y el final de su existencia como clan independiente. Ahora el poder que más directamente competía con el futuro Genghis Khan eran los naimanos, bajo cuya protección se habían refugiado Hamuka y sus seguidores. Los naimanos no tardaron en ser derrotados y sometidos, aunque bastantes sectores lo hicieron de nuevo de forma voluntaria, y Hamuka fue apresado y muerto. Los restos del clan merquita, que habían sido aliados de los naimanos, fueron derrotados por Subedei, miembro de la guardia personal de Temujin, y personaje que llegaría a ser el más brillante comandante al servicio de Genghis Khan. Temujin recibe el título de Genghis Khan en el año 1206. Se celebra un Kuriltai, a las orillas del río Non, que tradicionalmente se señala como el punto decisivo en la vida política de Genghis Khan. En este momento toma el título de Kakan y el nombre de Genghis Khan. Genghis significa océano, con lo que quería significar una soberanía tan amplia como el mar que circundaba la tierra, algo así como Khan universal. También es en este momento cuando todas las tribus que formaban parte de la confederación pasan a denominarse mongoles, bajo el mando de Genghis Khan. La base de la actuación de Genghis Khan está en la creencia de que solo puede haber un emperador para todos los hombres, y por lo tanto todos los pueblos deben ser sometidos a su autoridad y los pretendientes al imperio ser ajusticiados. El emperador, en ese momento Genghis Khan, es elegido por el Consejo de Jefes de las Hordas.
La organización social de los mongoles era igualitaria, una hermandad sin diferencia de clases y en la que estaba prohibido luchar entre sí o tener esclavos de su misma raza. El adulterio y robar caballos se pagaba con la vida, y otros delitos menores con penas de azotes. Inicia la conquista de China. En 1208, las hordas mongolas de Genghis Khan atravesaron la muralla china con 300.000 hombres y durante años fueron conquistando y saqueando grandes partes del país. Genghis Khan inició la conquista de China con el motivo de buscar un lugar de pasto para sus caballos y, en 1208, ya había establecido un punto de apoyo dentro de la Gran Muralla. En 1213 dirigió a sus ejércitos hacia el sur y el oeste y se adentró en el territorio dominado por la dinastía Qin. 1122, 1234 y en 1215 sitió la capital china, actualmente Pekín, y la conquistó. Genghis Khan siguió su avance y en 1218 la península coreana cayó en sus manos. Genghis Khan tuvo también que sofocar varias revueltas en territorio mongol, lo que supuso la conquista de la mayor parte de Asia Central y buena parte de Europa. Utilizando ingenieros chinos completaron la conquista de Persia y superando el Caspio por el sur, los ejércitos mongoles accedieron al Cáucaso y a la estepa rusa. La amenaza mongola de Genghis Khan unió a polopsianos y rusos, antiguos enemigos que les hicieron frente con todos sus medios en el río Kalka en 1223. La traición de los polopsianos durante la batalla significó el aniquilamiento del ejército ruso y la conquista de todos sus territorios hasta el río Dnieper. La única limitación era que nadie podía empezar el saqueo sin permiso de su jefe, bajo pena de muerte. Genghis Khan conquistó el mayor imperio que ha habido nunca sobre la tierra, unificando toda Asia en un periodo de relativa paz. Poco después el avance mongol de Genghis Khan en China se detuvo, probablemente debido a dos factores. Por un lado, la propia visión de Genghis Khan le llevó a la conclusión de que una penetración más profunda en China supondría de su recién creado ejército un esfuerzo demasiado agotador, y además lo dejaba a merced de algunos pueblos nómadas no totalmente domados, que se situaban en sus flancos y que podían aprovechar el momento para asestar un duro golpe a su imperio, y por otro lado en estos momentos el sur de China se hallaba en una situación bastante más favorable que la zona septentrional, de por sí más débil. El dominio total de China no habría de llegar por tanto hasta los tiempos del nieto de Genghis Khan, Kublai, que llegará a ser uno de los más importantes emperadores de China. En estas circunstancias Genghis Khan cesó su avance en China y volvió para eliminar algunos núcleos de resistencia naimana y merquita en la zona del Altai. Genghis Khan, montando uno de los resistentes caballos mongoles. Cuando marchaban, cada guerrero llevaba 2 o 3 caballos de repuesto. La guerra contra Arabia. El derrotado líder de los naimanos se había refugiado con los restos de su ejército en el reino de Karakitai y había sustituido a los turcos musulmanes en el gobierno. En ese momento gran parte de sus vasallos se anexionaron voluntariamente a las filas del Khan mongol. Kuchug, el líder naimano, tomó serias represalias contra los traidores y contra muchas facciones islámicas que lo apoyaban. De esta manera aquellos que se habían unido a Genghis Khan pidieron auxilio y Gebe, otro de los importantes generales de la guardia personal de Genghis Khan, llegó al reino de Karakitai con un ejército mongol y fue recibido como un liberador, eliminando a Kuchug en 1218 e incorporando el reino de Karakitai al naciente imperio mongol. Así, por primera vez, el extenso imperio mongol tenía una frontera con el estado musulmán de Joresm, gobernado por el Shah al-Din Muhammad. Este era un punto comercial muy importante y Genghis Khan había intentado propiciar un libre paso de mercaderes a toda la extensión del imperio, por lo que en un principio no pareció tener intenciones de atacar este estado. Sin embargo, el gobernante de Joresm impulsó a Genghis Khan a atacar una importante caravana que regresaba de Mongolia y que además llevaba una misión diplomática mongola, negándose más tarde a pagar retribución por el saqueo y asesinato de sus miembros. Esto, y la tentación de hacerse con el control total de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, impulsaron a Genghis Khan a atacar a los musulmanes. De nuevo, recopilando información de los mercaderes, Genghis Khan preparó con gran cuidado su ataque, que dividió en 3 grupos.
El Shah, que no confiaba demasiado en su ejército por diversas disquisiciones internas, había dividido sus contingentes en grupos pequeños, fáciles de asaltar por separado, quizá para asegurarse que no adquiriese demasiado poder el factor militar. Esta falta de cohesión dentro del propio Estado musulmán, y la propia actitud del Shah, que escapó con su corte en cuanto los mongoles hicieron su aparición, propició una rápida victoria por parte de Genghis Khan y sus generales. Así, asoló Bujara y Samarcanda, que se había convertido en la capital de Joresm, mientras dos de sus generales avanzaban sobre otras ciudades al norte y al sur. El heredero del Shah Jalal al-Din, por otra parte un genial estratega y bastante apoyado por el pueblo, presentó batalla a Genghis Khan con el ejército que consiguió reorganizar de su padre y a pesar de enfrentarse al grueso del ejército mongol, podía haber hecho algo de no verse envuelto en luchas intestinas y rivalidades internas. En este caso también se puede decir claramente que la caída del reino de Joresm se debió a inestabilidad interna, principalmente. El avance mongol fue imparable, de forma que cuando Genghis Khan marchó en el 1223 el reino de Joresm había sido completamente conquistado. Después de esto Genghis Khan se dedicó a reprimir revueltas y a afianzar su poder en el este, en especial en la zona de Sisia que se había negado a enviar tropas para la última campaña atisbándose focos de posible rebelión. Estos focos no quedaron exterminados hasta la muerte de Genghis Khan en el año 1227. El ejército mongol de Genghis Khan, al empezar la movilización los mongoles recibían armas de sus jefes y debían conservarlas en buen estado, para que pudiesen estos inspeccionarlas antes de entrar en acción. El ejército estaba organizado en unidades de 10 combatientes o decenas. Los 10 debían actuar siempre juntos para pelear, saquear y procurarse forrajes. Cada 10 decenas iban mandadas por un jefe, con un khan por cada 10 centenas, y las hordas que eran los grupos de 10.000, estaban dirigidas por los lugartenientes del Gran Khan. Todo el ejército iba a caballo. Para campañas en lugares distantes cada combatiente llevaba 2 o 3 corceles de repuesto. El procurarse un número suficiente de caballos y armas debía ser la preocupación más grave de Genghis Khan. Y a menudo esto exigía años antes de empezar el movimiento. Las hordas de Genghis Khan no llevaban bagajes de ninguna clase. Vivían sobre el país, comiendo de lo que encontraban, y en sus largas marchas por el desierto se sostenían con sangre de caballo. El saqueo estaba legalizado por la ley, que prohibía bajo pena de muerte empezarlo sin permiso del jefe. Pero después, cada mongol tenía los mismos derechos y podía guardar su botín personal, pagando no más que un diezmo el emperador. El genio de Genghis Khan. El gran Khan mongol, Genghis Khan, no construyó el imperio de tierra más grande de la historia solo por la fuerza bruta y las matanzas, sino que era un gran estratega, un brillante gobernante y un terrible vengador. Genghis Khan es considerado un héroe en Mongolia, y es uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos, a la altura de Alejandro Magno o Napoleón. El terror fue una de las muchas armas que usó a través de sus campañas. En un asedio a una ciudad china que era completamente inexpugnable, donde los mongoles no podían vencer, Genghis Khan dio prueba de su genio estratégico. Entonces el gran Khan les dijo a los chinos: «Denme todos los pájaros de su ciudad y yo los dejaré en paz». Los chinos hicieron esto felices, y entregaron las aves en grandes jaulas. Cuando el Khan los tuvo en su poder, les prendió fuego, y estos volaron hacia los nidos y tejados de la ciudad, incendiándola, y los desesperados habitantes corrieron fuera de ella, cayendo en medio de las espadas mongolas. En una batalla crucial, contra sus enemigos Talguta y Yamuga, Genghis Khan, viendo que sus fuerzas eran muy inferiores, hizo que cada soldado hiciera un muñeco del porte de una persona y lo pusiera en su caballo de reserva. Cuando un caballo se cansaba, se usaba otro que se llevaba al lado, siendo este ejército uno de los más rápidos de la historia. El ejército del Khan se vio 2 veces más numeroso, atemorizando a sus adversarios, lo que fue crucial para el desenlace de la batalla. Genghis Khan organizó a su ejército de una forma espectacular, ya que estaba dividido en decenas, arban, centenas, yagun, millares, mingan y miríadas, tumen.
Estos eran dirigidos por sus respectivos jefes, pero los 5 generales más importantes del ejército mongol fueron los denominados los lobos de Temujin: Bogorchu, Suanda, hermano jurado, Lleve la flecha, Kubilai, Yelme y Subotei. Eran guerreros tan espectaculares, que los enemigos decían que se alimentaban de rocío y carne humana. Son tan feroces que Genghis Khan tiene que atarlos, pero cuando los libera para marchar a la guerra, cabalgan al viento delante de los arqueros, con la boca abierta, babeantes de alegría, lo cual, claro está, era algo exagerado. Cuando sus conquistas los llevaron a Hungría, al no poder comparar la caballería ligera mongola con la caballería pesada húngara, simulaban una retirada, y cuando los caballos húngaros se agotaban bajo el peso de la armadura, los mongoles contraatacaban, lanzándose detrás de ellos, disparándoles flechas y matándolos por la espalda. Genghis Khan implantó un código de leyes muy severas inspirados en las creencias y costumbres turco-mongolas. Solo sus generales tenían una cierta inmunidad contra estas leyes, porque se les permitía cometer cierto número de errores, mientras que para el resto del pueblo no había escapatoria. Es considerado uno de los 10 hombres más fértiles de la historia de la humanidad, tuvo 36 esposas, y también uno de los 10 hombres más ricos de la historia junto a Mansa Musa, César Augusto, Joseph Stalin o John D. Rockefeller. Khan murió a los 65 años tras un supuesto accidente de caballo aún rodeado de misterio. Estas fueron sus frases más famosas: ten el valor de la astucia que frena la cólera y espera el momento propio para desencadenarla. No basta con que yo triunfe, los demás deben fracasar. En el plazo de 7 años he triunfado al culminar un gran trabajo y unificar a todo el mundo en un imperio. Bebamos de la copa de la destrucción. Una flecha sola puede ser rota fácilmente, pero muchas flechas son indestructibles. Soy el castigo de Dios. Si no hubieses cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ti. No tuve ningún lugar donde esconderme del trueno, así que ya no le temo. Ten una sola mente y una sola fe, entonces podrás conquistar a tus enemigos y vivir una vida larga y feliz.